El lugar en el que nací es conocido porque para el fin de año muchos paisanos regresan del norte a visitar a la familia. Ahí los miras llegar en sus camionetas cargadas de cosas para regalarles a los parientes. Tal es el caso de mis dos hermanos que ya tenían 5 años que habían cruzado la frontera. A cada Navidad regresaban a casa de mi madre. Ese año, al ver que ya se acercaban las fechas de diciembre, en una de esas ocasiones en las que se siente que el invierno ya se va acercando, recordé que ya casi sería la temporada en la que venían mis hermanos de visita. Yo estaba muy emocionada porque cada que venían, ellos me traían muchas cosas, ropa y tenis muy bonitos. Recuerdo que me regalaban playeras que decían cosas en inglés que la verdad ni siquiera entendía. En fin, tenía muchas ganas de que ya llegara la Navidad para que pudiéramos pasar la Nochebuena juntos, bebiendo y bailando como cada año. Oiga, ma, ¿para cuándo van a llegar José y Roberto este año? No lo sé, hija, y ahora ni siquiera ellos saben tampoco. Eso es precisamente lo que andan viendo ahorita porque las cosas en la frontera ya no son lo mismo que antes. La migra se puso bien dura. Ya ves que la última vez que cruzaron para aquel lado casi los agarran. No, pues sí está difícil. Oiga, ma, ¿y luego qué van a hacer si no pueden regresar este año? Pues qué van a andar haciendo, muchacha. Yo creo que ya se van a venir quedando allá. No me diga eso, ma. Y yo que quería estrenar ropa buena en Año Nuevo. Ni hablar. Primero es lo primero. Más vale que puedan seguir trabajando, ma. No sé qué haríamos sin ese dinero que le mandan de vez en cuando. Imagínese que ya ni eso puedan hacer. Me tendría que andar cruzando yo también para aquel lado. Cállate, Alejandra. Si ya de por sí está difícil cruzarse, con más razón para ti por ser mujer. Nada más vieras las cosas tan feas que les pasan en la frontera. No, hombre, si la migra es lo de menos. Casi por tradición familiar, mis hermanos se fueron desde muy chicos a trabajar junto con mi padre y mis tíos que ya estaban allá desde hacía un tiempo. Ellos, por cierto, también desde muy jóvenes cruzaron por primera vez. Incluso ya habían hecho allá su familia. En su caso, al menos ellos ya casi ni regresaban al país. No podían arriesgarse tanto. Hacía un par de años aproximadamente que mi padre había enfermado y lamentablemente falleció muy lejos de casa. Fue una larga espera para que, finalmente acá en nuestro país, solamente recibiéramos sus restos para darles cristiana sepultura. Con todas las cosas bonitas que me contaban desde que yo era muy niña, la verdad es que siempre quise cruzarme yo también y hacer mi vida allá. Lamentablemente eso no era bien visto por mi madre, que cuando yo le mencionaba mis intenciones de irme del país, se ponía muy mal, y no por tristeza de que un día yo no estuviera con ella, sino porque esas cosas eran de hombres, como ella decía. Junto con mi madre, quien, por cierto, es una persona muy católica, rezaba todas las noches. Era común que ella pidiera en sus rezos salud para toda mi familia, pero sobre todo protección para mis hermanos que andaban en el país vecino. Ella me transmitió esas costumbres, pero además de eso, sabía otras tradiciones también un tanto espirituales, pero no necesariamente de nuestra religión. Más bien, eran creencias que, sobre todo las señoras, también transmitían de generación en generación. La primera vez que supe de esas cosas, no era consciente de que eso no era precisamente un rezo u oración dedicado a Dios o a la Virgen. Recuerdo que una tarde, cuando yo era niña, andaba paseando en mi bicicleta y mientras pedaleaba salió de la casa de una de nuestras vecinas un perro enorme y se lanzó encima de mí. Afortunadamente no me alcanzó a morder porque
La dueña se dio cuenta a tiempo y le gritó. Hasta eso, el enorme perro sí le hizo caso y se metió corriendo a su casa. Eso sí, cuando pasó eso, en la calle se escuchó un alboroto por mis gritos y los de la señora que, mezclados con los ladridos del perro, hicieron salir a los demás vecinos. Entre ellos estaba mi madre, que cuando cruzó la puerta hacia la calle, me miró tirada en el piso, llorando junto a mi bicicleta. «¿Qué te pasó, hija? ¿Por qué lloras? ¿Y a qué viene tanto alboroto?» Yo, de tanto que lloraba, ni siquiera pude decirle lo que había ocurrido. La dueña del perro ni siquiera fue buena para darle la cara. Mi madre se vino enterando por otra vecina. «No, hombre, doña Luz, por poquito y le muerden a la niña. Ese pinche perro la acaba de tumbar de la bicicleta y se le echó encima. Pobrecita de su hija si la hubiera mordido ese perro. Lo bueno de todo es que fue el puro susto. Yo creo que la niña va a necesitar que le dé una rezada, porque se ve que sí se asustó mucho la pobrecita». Esa rezada a la que la señora se refería era una de esas especies de limpias que le dan a la gente para sacarle el susto. Aún recuerdo perfectamente que, después del acontecimiento, mi madre, durante días, me estuvo curando de espanto. Eso lo hacía con un huevo que me pasaba por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies y luego de los pies a la cabeza, mientras decía una y otra vez en mi oído: «Alejandra, agárrate de tu espíritu. Alejandra, agárrate de tu espíritu y vente». Esa fue la primera vez que descubrí ese tipo de rezos. Y lo más sorprendente fue descubrir que eso también funciona al revés. Es decir, si a alguien se le puede curar, también se le puede cargar algo negativo, algo malo, incluso muy oscuro y pesado. Esto ya depende del tipo de rezo que cada quien haga y las intenciones con las que quiera hacer el trabajo a la otra persona. Eso poco a poco mi madre también me lo fue transmitiendo. Recuerdo perfectamente que, cuando ella terminó de hacerme las limpias, una tarde de esas en las que salía a la carnicería antes de hacer la comida, llegó bien espantada. «Ese animal ya me tiene hasta la madre. Pinche perro, casi me muerde. Me quería arrebatar la carne. Pero esa mendiga vieja no hace nada con su animal. Lo va a encerrar hasta que le provoque una desgracia a alguien. Ya fue suficiente. Espérame, ahorita vengo, hija. Nada más vine a dejar la carne porque quiero ir a hablar con ella». Mi madre salió de la casa nuevamente. Iba muy enojada con doña Maggie, la dueña del perro. Yo me asomé a la puerta, esperando que las cosas no pasaran a mayores. Fue entonces cuando escuché a mi madre intentar hablar con la señora de buena manera, pero de pronto aquella señora empezó a levantar la voz y se portó muy grosera con mi mamá. Además de ser irresponsable con su perro, se había indignado la muy sinvergüenza. «No, pues ya le dije que mi perro no hace nada, y hágale como quiera, pero no lo voy a tener amarrado o encerrado todo el santo día». Mi madre se regresó a la casa más enojada que antes, mientras repetía una y otra vez: «Ah, sí, hágale como quiera, pues le voy a hacer como yo quiera». «¿Qué vas a hacer, mamá? ¿A poco le vas a envenenar al perro?» «No, hija, nada de eso. Pobre perro, ¿qué culpa tiene, si así lo educaron? La responsable es ella. Ese animal no puede pensar en las consecuencias, pero ella sí. Y como no le importa, a mí tampoco me va a importar». Mi madre terminó de preparar la comida y hasta eso comimos tranquilamente hasta cierto punto. Y aunque ella no me lo dijera, yo sabía que seguía muy enojada. Lo notaba en su cara. Después de un rato, tal y como lo pensé, al terminar de comer, se fue a donde tiene su altarcito a la Virgen y a San Juditas. «Perdóname, Virgencita. Perdón, San Judas. Pero esto no se lo puedo pedir a ustedes». Ella le dio un beso a cada imagen
y las puso en la mesa de la cocina mientras colocaba un par de velas negras en su repisa donde normalmente tenía veladoras. «Espérame poquito, hija, no me tardo, voy a ir por algo que necesito». Ella salió de la casa y yo la seguí. La miré como caminó hasta la casa de la vecina y de manera muy sigilosa, asegurándose de que nadie la mirara, le arrancó una planta de sus macetas con todo y raíz, y mientras entraba a la casa de nueva cuenta, se decía a sí misma: «Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver, hágale como quiera». «Fíjate bien, hija, es importante que aprendas estas cosas también». Ella se hincó frente a las velas que había encendido y empezó a rezar y a pedir que esa mujer se apartara de nosotros. Pedía con devoción, como si le rezara a un santo, pero con coraje, con intenciones de hacerle daño a la vecina, a la dueña de aquel perro. Después de terminar esos rezos, mi madre salió de nueva cuenta de la casa y de la misma manera que antes, asegurándose que no hubiera testigos, volvió a enterrar la planta que había arrancado. Para no hacer el cuento largo, la vecina se empezó a enfermar y ya no podía cuidar a sus hijos, con menos razón a su perro. Al poco tiempo, supimos que se habían ido de la casa, ella junto con toda su familia. Habían ido a la casa de sus padres de ella, ya que de tan enferma que estaba, iba a necesitar cuidados. Después de eso, ya no supimos nada, pero cuando se fueron de ahí, hasta el perro se llevaron. Esa experiencia se me había quedado bien marcada de por vida. Yo era consciente de que no todas las personas sabemos hacer esas cosas, y de hecho, la mayoría mira con malos ojos estas tradiciones de las curanderas y los curanderos, pero bien que cuando se les atraviesa algún problema, ahí andan buscando a gente como mi mamá y como yo, para que les hagamos el favor de hacerles una cura o una limpia. Pasó ese fin de año y mis hermanos no pudieron ir a visitarnos por lo difícil de la situación. Yo ya la verdad, entre las ganas de conocer ese país y la costumbre de usar ropa diferente a la que vendían en mi lugar natal, le insistí a mi madre que me dejara irme con mis hermanos. «Ándele, mamá, déjeme irme con ellos. Mire, le prometo que me voy a cuidar. Ya me dijeron los muchachos que me pueden cruzar por un lugar que es bien seguro, y estando allá, le prometo que le mandaré muchos billetes de los verdes». «Ya te dije que no, muchacha, y no insistas. Ya suficientes preocupaciones siento cuando se cruzan ellos, como para además tener la apuración de que te vaya a pasar algo a ti». Para desfortuna de mi madre, mis hermanos y yo habíamos heredado lo terco de mi papá, y yo no me iba a quedar de brazos cruzados, esperando a que mi destino me llegara hasta donde yo me encontraba. No me imaginaba a diario en casa, encerrada con mi madre, mirando la televisión, o lo mismo pero al lado de un hombre. Yo no me imaginaba eso para mí, y de estudiar ni hablar, eso nunca fue lo mío. Yo quería trabajar, juntar mi propio dinerito, y quién sabe, ya más adelante, ahora sí, pensar en casarme, pero todo a su tiempo. Por ahora yo solo quería hacer algo por mí misma y apoyar a mi madre, aunque fuera desde lejos. Cada que tocaba el tema con ella, eran puras peleas. «Otra vez tú con el mismo cuento. Entiende que no puedes hacer eso, hija. Es peligroso. Además sale muy caro y simplemente no te doy permiso». «Está bien, mamá. Usted gana. Ya no le voy a insistir con el mismo tema». Yo sabía en el fondo que nada iba a detenerme hasta que lo consiguiera, y mis hermanos también, de tal manera que una noche en la que entre los tres nos encontrábamos hablando por teléfono, yo les pedí que me prestaran un dinero. Quería solo lo necesario para pagarle a una de esas personas que te ayudan a cruzar la frontera.
y como sabían que si no era con la ayuda de ellos, sería con la de alguien más, no les dejé escapatoria. Así que me prestaron dinero entre los dos y me contactaron con el tipo que me llevaría en el viaje al país vecino. Mira, muchacha, tienes que cuidarte mucho porque si no te juro que así nos va a ir con mi mamá. Nunca nos perdonaría si te llegara a pasar algo. Ustedes despreocúpense. Miren, confíen en mí. Y si alguien se quiere pasar de vivo, ya saben cómo soy yo. También nos referimos a eso, Alejandra. Por favor, cuídate mucho. Mañana mismo te mandamos el dinero. Oye, pero ¿cómo le vas a decir a mamá? Estamos seguros que ella va a hacer lo imposible porque te vengas. Pues si no le voy a decir nada, ya le voy a avisar hasta que me encuentre del otro lado. Solo le dejaré un mensaje de despedida. Ni modo, si no es por las buenas, me voy a tener que salir a la mala sin avisarle nada. Por fin se llegó el día. Mis hermanos me habían mandado un dinerito y ya le habían pagado al coyote. Así le dicen en mi país a esas personas que te ayudan a cruzar la frontera, los coyotes. Ahora todo dependía de mí. La noche en que establecí para salir de la casa, esperé a que mi madre se durmiera. Ella por las 11 de la noche normalmente ya estaba roncando. Yo debía salir a la 1 de la mañana a más tardar. Debía ser muy silenciosa. A esa hora me estaría esperando el taxi que me llevaría a la central de autobuses, justo a tiempo para la salida del camión que me llevaría a la frontera. Debería estar llegando ahí ese mismo día por la tarde. En vista de que mi prioridad era intentar no ser detenida por mi madre, fui muy cautelosa. Y previamente yo ya le tenía una carta escrita que decía, entre otras cosas, lo mucho que la quería, pero también le decía que yo ya era mayor de edad y que aunque fuera en contra de las costumbres de la familia, aun siendo mujer, me iría yo a trabajar para ganar mucho dinero. Tenía mis ambiciones propias y era una mujer sin vicios ni malas costumbres. Le pedí por favor que confiara en mí, pero sobre todo, le pedí que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Salí de la casa solo con una mochila en la que llevaba algunas cosas básicas que me recomendaron mis hermanos llevar. De esta manera cargaría lo menos posible por si me tocara caminar una larga distancia. Confiaba en que, máximo en un par de días, yo ya pudiera estar reunida con ellos. Recuerdo que cuando iba en el autobús, mi teléfono empezó a sonar. Se trataba de mi madre. Yo no sabía si contestarle o no. Era obvio que para ese momento ella ya había leído mi carta. Me aseguré de pegarla bien junto a la manija de la puerta que da hacia la calle, para que cuando ella saliera a buscarme, fuera seguro que la mirara. Finalmente, de tanto que me insistía, decidí atender su llamada. No quería darle más preocupaciones. Hija, ¿qué vas a hacer? Cuídate mucho, por favor. Mira, piénsalo bien. Si te quieres regresar acá, te espero. Te juro que no te voy a regañar. Por el contrario, vas a ser bienvenida, como siempre. Por favor, regrésate. No puedo, mamá. Te juro que no puedo. Ella insistía y no quería colgar el teléfono, pero después de estar un largo rato tratando de convencerme y al caer en cuenta de que lo que ella dijera estaría sobrando, ya no insistió más, y no le quedó más remedio que desearme con todo su corazón que me fuera bien al cruzar la frontera. Contrario a lo que la gente contaba acerca de las cosas que pasan al cruzar el muro, esas historias en las que los inmigrantes son acechados por los agentes de migración, o incluso los relatos de gente que sobrevivió a la privación de su libertad por parte de los que se suponía debían ayudarlos a cruzar a cambio de grandes sumas de dinero, a mí no me ocurrió nada de eso. Incluso no fue necesario caminar tanto, porque las cosas con la migra estaban tranquilas cuando yo crucé.
Recuerdo que una camioneta nos fue a recoger muy cerca de donde cruzamos. Eso sí, en el camino, el ambiente que se lograba sentir por parte del coyote y de los inmigrantes siempre fue de mucha incertidumbre. Yo sudaba nada más de los nervios, pues en cualquier momento podrían cambiar las cosas. En cuanto sentí un poco de seguridad, decidí llamarle a mi madre por teléfono para darle al menos la tranquilidad de que yo ya me encontraba a punto de reunirme con mis hermanos. Qué bueno que me llamaste, hija. Estaba muy preocupada, pero te voy a ser sincera. Al mismo tiempo confiaba en que mis oraciones y tu inteligencia nos ayudarían a que llegaras a salvo. Pero sobre todo, gracias a Dios, porque ya vas a llegar a donde se encuentran tus hermanos. Ahí si puedes me les echas un ojo y me dices cómo andan. No te preocupes más, madre. Mira, además de andar trabajando, me voy a asegurar de que no anden en malos pasos. Ella tenía razón, y yo no tenía duda en que, como había dicho ella, gracias a sus poderosas oraciones, no me había pasado nada malo. Nada absolutamente. Hasta parecía que yo andaba de vacaciones. Cuando llegué, mis hermanos tampoco podían creer lo bien que me había ido. No, hombre, Alejandra, se ve que tienes mucha suerte. Ya te habrán contado acerca de todas las barbaridades que se viven al intentar cruzar para acá. Seguro que me contaron, y sí tenía mucho miedo, pero me fue muy bien. Ya no hay que pensar en eso. Mejor platíquenme. ¿Qué me sugieren ustedes para trabajar? Ya saben que yo puedo entrarle a todo. Mira, Alejandra, primero vete a descansar. Anda, date un buen baño y mañana platicamos de esos temas. No me lo tuvieron que decir 2 veces. Yo estaba muy cansada y mejor me fui a dar un baño con agua bien calientita. Recuerdo que mientras esta caía por mi cara, se mezclaba con las lágrimas que se me derramaban de felicidad. No podía creer que mis hermanos ya hasta me tenían en casa algo de ropa de la que normalmente me llevaban. Después de bañarme y vestirme, apenas al recostarme caí rendida. No supe más de mí hasta el día siguiente. Mis hermanos trabajaban para un contratista que tenía varios proyectos de construcción bastante grandes. Todos sus trabajadores rentaban habitaciones en un edificio grande de departamentos. Ahí vivían muchos paisanos y personas de otros países del sur. Después de que mis hermanos me presentaron al contratista, pronto pude ingresar a trabajar con ellos. No estaban muy conformes de que yo me dedicara a la construcción, pero ocurrían 2 cosas. Ni yo les pediría permiso para trabajar de lo que yo quisiera o me conviniera, y ellos al final de cuentas estaban más tranquilos al saber que yo trabajaba junto a ellos. Así nos estaríamos vigilando mutuamente. El primer fin de semana después de que entré a trabajar en la construcción, mis hermanos y yo organizamos una carne asada afuera de nuestro edificio. Ellos habían invitado a un par de sus compañeros que también eran inmigrantes indocumentados. Y mientras comíamos tranquilamente, mis hermanos y sus amigos bebían cerveza y escuchaban música de banda. La verdad es que el ambiente que traían me hacía sentir más cerca de mi país. Yo seguía comiendo cerca del asador cuando uno de los paisanos se arrimó a servirse un taco. ¿A poco tú eres la hermana del José y el Roberto? ¿Cómo te llamas? Sí, yo soy su hermana y me llamo Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. Yo me llamo Carlos. La verdad es que el muchacho andaba un poco tomado, así que no le hice mucho caso y yo seguí comiendo porque no me gusta lidiar con la gente borracha. Al menos ese día pudimos distraernos y relajarnos después de los días tan pesados que habíamos tenido en el trabajo. Aún así me pude acostumbrar muy rápido a la friega. No me quedaba otra opción. Al final vino la recompensa, ya que para ser mi primer semana me había ido muy bien con la paga. De inmediato le mandé una parte a mi mamá
y le llamé por teléfono. Ella se puso muy contenta cuando se enteró de que yo ya estaba trabajando junto con mis hermanos. Así era mi nueva vida. Otra semana de trabajo pesado y nuevamente se llegó el viernes. Ese día planeamos de nueva cuenta hacer algo de comer en casa para reunirnos con los compañeros de siempre. Ellos querían ver un partido de fútbol y al verme rodeada de todos, entre comida y bebidas, decidí tomarme una cervecita nada más. En esa reunión también se encontraba Carlos, el amigo de mis hermanos. La verdad es que noté que él quería hablarme desde hacía ya un buen rato, y en cuanto tuvo una oportunidad, se animó a acercarse hasta donde yo estaba sentada. Intentamos platicar un rato, pero los gritos que traían los demás cada que anotaban un gol no dejaban escuchar nada, así que decidimos salir a platicar al estacionamiento. Me da mucho gusto verte de nuevo, Alejandra. Seguramente ya te habrán dicho muchas veces que estás muy guapa. No, la verdad es que no, Carlos. Allá donde vivía en casa ni había hombres siquiera. Todos se vienen a trabajar para acá. Nada más van cada año a ver a la familia. Y eso ya quién sabe. Por eso mejor me vine yo para cuidar a estos grandulones. Porque como están las cosas ahorita, es muy probable que ya no puedan ir y venir como antes. Seguimos platicando y así fue como iniciamos a tener una relación. Contrario a lo que yo pensaba, hasta eso mis hermanos no se opusieron a que estuviéramos juntos en una relación. La que sí se puso muy intensa fue mi madre cuando se enteró de que ya tenía novio. Pero ¿qué esperaba? Era cuestión de tiempo para que saliera a flote mi instinto natural. Ay, Alejandra, nada más que me vayas a salir allá embarazada, y yo tan lejos que me encuentro. No exageres, mamá. Tú ya te estás adelantando mucho. Nada más es mi novio. Ni siquiera sé qué vaya a pasar después. Pues cuídate mucho, hija. No se te vaya a ir de las manos y ¿para qué quieres? Una tarde que mis hermanos se encontraban mirando un partido en la televisión, les dije que saldría con Carlos. El plan era pasar un rato en su departamento. Yo quería esa noche darle una prueba de mi amor, pues me sentía lista y con él me sentí segura para dar el siguiente paso. Ya teníamos el plan completo. Ya llegué, Carlos. Pasa, Alejandra, no tardo. Carlos había puesto velas en la mesa y cuando salió a recibirme, de inmediato sirvió 2 copas de vino y brindamos por el momento, porque por fin estaríamos juntos. Bebimos esa primer copa hasta el fondo de un solo trago y el alcohol hizo que me relajara bastante. Pero no solo eso, la verdad es que también me calentó la sangre y al parecer a él le pasó lo mismo, porque de inmediato comenzó a besarme de una manera muy apasionada. Ya los dos nos traíamos ganas. La pasión nos rebasó a tal grado de que no tuvimos las debidas precauciones, pero yo llevaba mis cuentas. Era imposible que terminara embarazada durante mi primera vez. Lo único malo fue que Carlos no midió sus fuerzas al momento de terminar, pero fuera de eso, había sido una bonita experiencia. Nuestra relación se fue haciendo más y más intensa, a tal grado de que en ocasiones yo me quedaba a dormir en el departamento de él. En ese lugar, las noches que pasábamos juntos eran increíbles. Llegó un punto en el que me la pasaba más en su departamento que en el mío, pero como yo seguía trabajando y a mi madre no le faltaba nada, con la familia no hubo ningún inconveniente. Para ir y venir del trabajo, Carlos era el que siempre conducía. Se arriesgaba bastante pues no tenía papeles, pero era precavido y no había tenido nunca algún percance o incidente que lo pusiera en peligro de ser deportado. Una tarde que salimos de trabajar y justo cuando nos encontrábamos camino a descansar a los departamentos que rentábamos, mi hermano Roberto se empezó a sentir un poco mareado. ¿Qué te pasa, hermano? No es nada, Alejandra, descuida.
Ya cuéntale, Roberto. De todas formas se va a enterar. Está bien, solo porque insistes, Jorge. Es que hoy estuve a punto de perder la vida. Me encontraba hasta el último piso del edificio sobre un andamio, cuando repentinamente resbalé y por poco y me voy hasta abajo. No estaba atado a nada, hermana, ni con arnés ni con un simple lazo. Si no fuera porque Jorge andaba ahí cerquita, que me ayudó a detenerme, porque si no, ahorita ya se estarían echando un cafecito a mi salud. Esas cosas no se guardan, Roberto. Ahorita que lleguemos te voy a dar una rezada con un huevo, así como me enseñó mi mamá. Al llegar a los departamentos, así como se lo había prometido, lo curé del susto que se había metido. De todas formas, le di otras rezadas durante los días siguientes. Cuando terminé de hacerle esas sesiones de rezos, él ya se sentía mucho mejor. Ahora sí me siento más ligero, me siento mucho mejor que antes. ¿Y cómo no te vas a sentir así? Mira nada más cómo sudaste. Se ve que sí te metiste un gran susto, hermano. A ver si para la otra tienes más cuidado, diantre de menso. Carlos se sorprendió mucho al enterarse de que yo sabía hacer limpias y esas cosas. La verdad es que no es algo que yo ande contándole a todo mundo. Es por eso que la gente se sorprende mucho, porque nunca se lo esperan de mí. El fin de semana siguiente, mis hermanos fueron invitados por Carlos a jugar un partido de fútbol. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se van a animar a jugar un partido? A veces hay que salir de la rutina. Además, un poco de deporte no les vendría nada mal. Con tantas donas y hamburguesas, ya hasta se están poniendo bien gordos. Mis hermanos tomaron con humor los comentarios de Carlos y aceptaron su invitación. Por ahora yo sí necesitaba descansar, pues aún me estaba acostumbrando a las friegas que se lleva uno en la obra de construcción. Uno como mujer tiene menos músculos, pero tiene que echarle ganas para sacar el trabajo igual que un hombre, o incluso mejor. Ese sábado, mientras mis hermanos y Carlos se fueron a jugar el partido, yo me quedé a ver películas en el departamento. No supe en qué momento me quedé dormida, pero desperté ya cuando había anochecido, y me di cuenta de que mis hermanos aún no regresaban. Entonces decidí ir a ver en el departamento de Carlos, a ver si él se encontraba, pero tampoco había llegado. Fue entonces cuando revisé mi teléfono y miré que tenía varias llamadas perdidas. Eran de un número desconocido. Me sentí alertada por la situación, así que devolví la llamada a ese número. Bueno, mire, tengo un par de llamadas perdidas de este número. ¿Es usted la señorita Alejandra? Sí, señor, ella habla, dígame. Me comunico del departamento de policía. Hubo una situación con sus hermanos. Vamos a necesitar que se presente en la comandancia a la brevedad. Yo no tuve posibilidad de acudir a esa dirección, ya que mi situación de inmigrante me comprometería a mí también, así que no pude arriesgarme. Lo más que pude hacer en el momento fue pedirles que me comunicaran con mi hermano Roberto. Él me informó que José estaba hospitalizado y bajo custodia, pero él se encontraba bien. Lamentablemente estaba en prisión preventiva por el delito de ir conduciendo en estado de ebriedad. Me preguntaba cómo era eso posible, si Carlos era el responsable de conducir el vehículo. Mi hermano, muy consternado, me explicó cómo fue que terminó ahí. Después de que acabó el partido, José y yo nos queríamos regresar. Ya nos habíamos tomado una cerveza. Ya con esa teníamos para hidratarnos bien rico después de jugar. Pero Carlos no se pudo detener. Continuó bebiendo y bebiendo, y por más que le insistíamos, no le paraba. Fue ya hasta muy tarde que por fin quiso regresarse. Nosotros, por no dejarlo solo, no nos regresamos en un taxi. Lo malo fue que tampoco quiso darnos las llaves para manejar. Así que, bien borracho, se vino conduciendo. Estaba haciendo puras estupideces.
y ocurrió lo inevitable. Perdió el control del carro en un arrancón y antes de terminar con las llantas hacia arriba, quién sabe cuántas vueltas dio el carro. Yo perdí el conocimiento y cuando pude despertar me encontraba afuera del auto, rodeado de paramédicos y policías. Pero al que le fue más mal fue a José. Pobre, se lo llevaron herido en una ambulancia. Me acaban de decir que está fuera de peligro, pero de aquí ya no vamos a salir, hermana. Si bien nos van a terminar deportando. Pero ¿por qué te están culpando a ti, hermano, si tú ni siquiera venías manejando? Es que el maldito de Carlos, después de provocar esta chingadera, salió huyendo. Y quién sabe dónde se metió. Solo fue bueno para embroncarnos y escaparse. Vaya, déjame hablo con él. Se tiene que hacer responsable. Esto no se puede quedar así. Fui de inmediato a su departamento. Era obvio que había estado ahí, pues había comida en la estufa y se veía recién hecha. Era seguro que se había presentado rápidamente y había huido de nuevo. Pasaron las horas y no lo encontraba por ningún lado. Quería hacer todo a la vez y aún ni siquiera le avisaba a mi madre del estado de salud de José. Obviamente tampoco sabía que Roberto se encontraba preso. Antes de volverme loca, me tomé un par de minutos. Respiré profundo para tener claridad. Caí en cuenta que no podía hacer mucho. De hecho, lo único que pude hacer fue esperar a que se deslindaran las responsabilidades. Seguramente mediante una investigación todo se aclararía. Pero si de algo estaba segura, era de lo que había dicho mi hermano Roberto. Aunque fueran liberados, de todas formas los iban a regresar a nuestro país natal. Las cosas no pintaban nada bien, porque prácticamente estarían tirando a la basura los años que llevaban esforzándose. Yo traía mucho coraje contra Carlos, todo por sus babosadas. Me cansé de marcarle por teléfono. Él nunca apareció, ni sus luces, pero ya sabía que tenía que regresar a su casa en algún momento. Pasaron un par de días, y el dueño del auto resultó ser un familiar de Carlos. Esa persona ya tenía papeles. Lo único que hizo fue pagar una multa por los daños, pero mis hermanos, lamentablemente, ya estaban en medio de un trámite para ser sacados del país. Entré de nueva cuenta al departamento de Carlos. Estaba segura de que él seguía yendo a su vivienda cuando yo no me daba cuenta. Lo notaba por cómo encontraba sus pertenencias cada vez que iba a buscarlo. Sin embargo, esta vez que fui, yo no lo buscaba a él. Buscaba solamente un par de sus pertenencias, porque quería hacerle un trabajo. Quería que le fuera muy mal y que pagara el haberle robado la oportunidad de tener un mejor futuro a mis hermanos. Me daba mucha pena por ellos. Lo menos malo de todo fue que no hubo pérdidas humanas que lamentar y que el trámite de deportación era relativamente rápido para que no tuvieran que estar mucho tiempo encerrados. Qué suerte había tenido yo, que al menos había quedado fuera de todo ese incidente. Después de regresar, entré al departamento de mis hermanos y puse una camisa del trabajo y unos calcetines de Carlos en el piso. Salí un momento por unas ramas de pino y después comencé a hacer aquello que me había enseñado mi madre desde que yo era muy chica. Se me vino a la memoria la vez que ella se vengó de la vecina con tanta maldad que quizás y hasta haya acabado con su vida. Nunca lo supe. Ahora la entendía y me vi en ella en cada rezo y la vi en mí en cada intención tan oscura. Recé para arriba y para abajo y de atrás para adelante y lo maldije. Tomé esa cruz invertida que había hecho con las ramitas del pino y enredé sus prendas en ella y lo enterré. Cuando por fin terminaba de cubrir con tierra el trabajo, por fin pude descansar un poco. Me sentía desahogada.
Aunque el entierro apenas estuviera empezando a trabajar, el simple hecho de haber terminado el ritual me quitó un gran peso de encima. Por otra parte, me seguían preocupando mis hermanos. A ellos les dediqué mis oraciones, pero necesitaba informarle a mi madre. Ella debía ayudarme a orar por mis hermanos. Qué gran dilema tenía. Por más que le di vueltas al asunto, no hubo manera de evitarlo. Le tuve que avisar todo lo que estaba ocurriendo y lo que yo acababa de hacer en contra de Carlos. Después de decirle lo ocurrido, mi madre reaccionó de una forma muy serena. No se preocupó nada. Yo ya sabía que algo así iba a pasar, hija. Algo me lo decía. Lo bueno es que Dios te puso en su camino para que los ayudaras con este problema. Después de unos días, mi hermano Roberto pudo ser deportado a nuestro país natal. Dada la situación, fue lo mejor que le pudo haber pasado, regresar ileso a casa, libre. Pero mi hermano José aún debía recuperarse para poder cumplir con ese trámite y al fin regresar al país. Mientras esto ocurría, yo seguí trabajando en la construcción y pagando el departamento. Trabajé más duro que nunca y hacía dobles turnos porque, además de todo, debía seguir enviándole dinero a mi madre, pues por obvias razones mis hermanos llevaban semanas sin enviarle nada. Estaba rendida, pero al menos por fin mi hermano Roberto había conseguido un trabajo allá en donde vivía con mamá. Además, José acababa de ser deportado también, ya podría conseguir un trabajo. Carlos seguía desaparecido. En el trabajo también tenían tiempo sin verlo. Pasaron los días y yo seguía trabajando muy duro. Una mañana, mi compañero Saúl se dio cuenta de que yo había llegado muy temprano a la obra. No me digas que sigues con problemas, Alejandra. Ya me imagino cómo te afectó lo que le pasó a tus hermanos. Sí, Saúl, pero ya voy de salida con esto. Afortunadamente yo sigo teniendo trabajo y creo que por fin mi hermano José también ya está listo para regresar a trabajar. Oye, Alejandra, te tengo que preguntar algo. Es que no sé si ya sepas lo que le pasó a Carlos. No, Saúl, ¿qué le pasó? A ver, platícame. Mira, yo conozco a su primo, el dueño del carro en el que se voltearon. Él había llegado junto con él aquí al norte. Me platicó que la policía lo agarró en estado de ebriedad y lo deportaron a los pocos días. Pero su primo le hizo el favor de pagarle el coyote para que cruzara de nuevo. Dice que después de cruzarlo junto con otro grupo de personas, lo siguieron los agentes de inmigración. Debido a esto, el grupo se tuvo que separar para que no los agarraran. No lo encontraban y no lo encontraban. El coyote hasta eso seguía buscándolo cada que cruzaba a más personas durante los días siguientes. Preguntaba por él con esperanzas de encontrarlo. Resulta que uno de los paisanos le dijo que mientras caminaban hacia la camioneta por el desierto, les había tocado ver a un hombre colgado de un árbol. Ya le dijeron por dónde se había visto y el coyote fue a buscarlo. No estaba muy lejos de donde andaban. Cuando llegó ahí, comprobó que se trataba del cuerpo de Carlos, quien ya se encontraba en un avanzado estado de descomposición. No encontraron una explicación de por qué él acabaría con su vida de esa manera, si lo que quería es llegar al norte para seguir en la fiesta, seguir ganando plata, para continuar con su vida de excesos. Quería seguir en la borrachera. Qué gusto me dio que hubiera acabado así el desgraciado. Ahora su deuda estaba saldada. Y aunque mis hermanos nunca más intentaron cruzar la frontera, yo sigo viviendo aquí. Ya hasta tengo papeles para ir y venir, pues me casé con un güero que conocí en la obra. Ahora cada año para Navidad vamos a ver a mi madre y a mis hermanos. Yo sigo muy agradecida con ellos. Y siempre trato de llevarles algo de ropa bonita y unos buenos tenis como los que ellos me llevaban. Esta historia
Está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Por favor, déjame tu comentario. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.